Que batallo con mi presentación que no quiere. Bueno, aquí en la presentación sí los menciona, que sí viene para qué sirve la pared vegetal, las vacuolas, los cloroplastos, los voy a brincar. Híjole, voy a ir avanzando porque aquí vienen algunas especificaciones o funciones. Por ejemplo, aquí de la vacuola dice que su misión es almacenar sustancias de reserva, tales como sales minerales, ácidos y proteínas. Es lo que ya habíamos, en lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, aquí vienen los cloroplastos, también con su función principal. Muy importante mencionar a los tilacoides, que son parte de los cloroplastos. Híjole, no alcanzo a leer. ¿Me ayudas, Dani? ¿Si alcanzas a leer tú? Sí, Miss. Los cloroplastos son órganos típicos y exclusivos de las células vegetales que poseen clorofila. Por ello, las plantas son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis, proceso que transforma la energía luminosa en energía química contenida en las moléculas de ATP, como las mitocondrias, también producen energía. Muy bien, muchas gracias. Entonces, voy avanzando. Aquí están algunas características de la célula vegetal en diferencia con la célula animal. Cómo es su división, recordando que su división es mitótica, ¿verdad? Entonces, se separa, se forma una pared y se va en el interior y se va separando por mitosis. También aquí dice que es más grande que el animal. ¿Qué más viene? Órganos fotosintéticos que acabamos de mencionar. Las vacuolas como una bolsa, dice, de almacén de sustancias. Ok. Y los centriolos. ¿Qué son los centriolos, chicos? Dice que nos presentan centriolos. ¿Se acuerdan los centriolos? En la célula animal. Son unas pequeñas estructuras que parecían... Son organelos que estabilizan a la célula durante los procesos de reproducción celular, ¿no, maestra? Así es, eran unas pequeñas estructuras delgaditas que en las imágenes las veíamos como unos pequeños palitos todos agrupados, ¿verdad? Y esos centriolos le daban estabilidad y le permitían una rigidez a la célula. Entonces, ayudaban son parte del citoesqueleto de la célula. Ok. Hay que volver a tomarlo. Entonces hablábamos de células madres, de células pluripotentes, de totipotencia. Dice que una célula capaz de diferenciarse se llama pluripotente. Se llaman células madre en los animales y células meristemáticas en las plantas superiores. Una célula capaz de diferenciarse en todos los tipos celulares se llama organismo, o en en todas las células de un organismo se va a llamar totipotente. Entonces aquí viene ya una imagencita de cómo una célula madre se va especificando, va tomando características particulares para formar posteriormente un tejido, va a ser una célula ya diferenciada y formar tejidos de acuerdo a la estructuración. Empezamos con los tejidos. Aquí viene una definición de tejido. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué es un tejido? Son un conjunto de células que tienen un mismo origen embrionario y que se diferencian y agrupan para cumplir funciones diferentes. Gracias. Entonces, decimos que tienen características en comunes, son células, decía, a partir del mismo embrión, el mismo tejido embrionario, y pues tienen una función particular. Ok, aquí vienen los tejidos de las plantas. Ya iniciamos con los tejidos de las plantas. Y aquí
Esta imagen los divide en tres, que es fundamental, vascular y dérmico. Entonces, vamos a irlos checando uno por uno. Aquí vienen otra clasificación. Esta clasificación ya no son tres, ¿verdad? Aquí, ¿cuántos son? Dice en meristemáticos, de protección, de nutrición y de conducción. Son 4 tipos de tejidos. Y los meristemáticos de crecimiento son los que generalmente nos sirven o son los que buscamos para hacer la propagación, ¿verdad? Son los principales. Sin embargo, sabemos que para la propagación in vitro, pues podemos utilizar cualquier otro tipo de tejido y empezar a partir de una hoja, a partir de un tallo, a partir de un tejido particular, pues sí podemos hacer esta multiplicación. Sin embargo, cuando es algo ya más directo, pues más fácilmente lo podremos hacer por un tejido meristemático. Miren, aquí viene lo que es tejido meristemático. ¿Me ayudas, Ulises, con esta parte, por favor? Si estás por ahí. ¿O Michelle? Sí, Miss. Tejido meristémico. Meristemático. Meristemático primario, localizado en las puntas de las ramas, raíces y tallos, crecimiento longitudinal. Tejido meristemático secundario, localizado en el tallo y la raíz. Gracias. Entonces tenemos un meristemático primario y un tejido meristemático secundario. Y el primario decía que lo tenemos en las raíces, pero también está en las puntas de las ramas y en los tallos en algunas ocasiones. ¿Sí? Y el secundario, ese sí lo encontramos en el tallo y en la raíz. No así en las puntas, ¿verdad? Como el primario. El tejido meristemático primario está en la punta de la raíz o en la punta de las ramas. Ok, con ese sí lo ubicamos, ¿verdad? No hay problema con el tejido. Ok. Aquí viene una imagen que me gustaría que Milagros me dijera. ¿Cuál es los ubican muy bien? Chéquenlos todos, por favor. Y que me digan si hay algún tejido que queda así como que no lo ubico, o no lo había escuchado, o me parece familiar. ¿Lo quiere leer? El Suber yo no lo había escuchado, Miss. El Suber, ustedes han visto tallos leñosos, tallos viejos. Ustedes ven que los tallos viejos ya hay una mayor rigidez, incluso en algunos se forma alguna sustancia como amarillita, ¿verdad? Que protege al árbol. Entonces, ese es el Suber, se forma, lo encontramos en plantas viejas. Entonces, la función es proteger porque ya no tienen la misma elasticidad esos tejidos, así es que se forma para protegerlas. Ese es el Suber. Casi no, son en tallos leñosos donde lo encontramos, no en plantas jóvenes. Gracias, Miss. El parénquima. ¿Qué es el parénquima? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es? No están en la función, ¿verdad? Tejido ¿Cómo? de almacén. ¿Tejido de sostén? De almacén. De almacén. Menciona, dice hojas y tubérculos, y pues tubérculos, pues yo me acordé del caso pues de las papas,
que básicamente pues su tubérculo es un órgano, es una raíz modificada para almacenar carbohidratos, agua y otros nutrientes, algunas que otras proteínas, para que la planta pueda sobrevivir. Entonces quiere decir que este cultivo es alto en tejido parenquimático, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces tenemos diferentes funciones. El que más conocemos es el primero, que dice el epidérmico, ya que nosotros también poseemos epidermis y podemos hacer una comparación rápida y decir pues que la función principal es la protección, ¿verdad? También hay tejidos conductores. ¿Cuáles serían los tejidos conductores, chicos? Dice que están en el interior de los troncos y los tallos y nervios de las hojas. ¿Cuáles serían esos tejidos conductores? El floema y el xilema. El floema y el xilema, así es. Son diferentes, ¿verdad? De acuerdo al tipo de sustancias que van transportando. El xilema, sabemos que transporta el agua y las sales minerales, mientras que el floema, pues son solamente los nutrientes y sabemos que fluyen en diferentes direcciones. Mientras uno fluye hacia arriba, el otro fluye hacia arriba y hacia abajo. Ahorita vamos a checarlo. Aquí vienen ya más definidos los tipos de células que podemos encontrar. Entonces, tenemos células parenquimatosas, son las que vemos, no son las que mencionamos. También tenemos colénquima, esclerénquima y tejidos embrionarios, que son los que están en los meristemos. Y hablábamos que eran primarios y secundarios. Me gustaría que esta tablita que está aquí, ustedes la pudieran copiar, le pudieran tomar una foto o posteriormente, ya cuando salgamos de la clase, la pudieran tener para que se me hace que esta tablita sí es muy ilustrativa en cuanto al tipo de células que podemos encontrar y cuáles son las funciones principales, dónde las vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí viene el tejido dérmico, dice que se divide en epidermis, en los tricomas y en las parenquimáticas, que son las peridermis. Entonces, son diferentes. Por ejemplo, aquí las parenquimáticas dice que es donde se realiza el cambio gaseoso, ¿verdad? Y, por ejemplo, los tricomas, esos no, esos tienen que, ok, gracias, Arely. Esas son las que nos van a controlar la temperatura y ayudan también un poquito con el control de luminosidad. Entonces, mientras las epidérmicas pues ayudan para la hidratación. Dice, interviene en el mecanismo de pliegue y despliegue de las hojas por hidratación. Entonces, sabemos que existe movimiento en las hojas de las plantas y es gracias a este tipo de tejido y a este tipo de células. Entonces, hay que checarlo, hay que tenerlo, hay que hacer una definición clara de cuáles son los tipos de tejido. Hay que reconocer el parénquima del colénquima, que a pesar de que brindan sostén, pues van a ser, algunos son para los órganos maduros, como el esclerénquima. Entonces, se encarga de sujetar, ¿verdad? De sostener la planta para órganos maduros. Y el colénquima no, ese tiene una mayor flexibilidad, a pesar de también ser un tejido de sostén. Entonces, se me hace que aquí vienen, bueno, ya le avancé, esto es una imagen de una hoja, nada más para darnos cuenta cómo están organizadas aquí los tipos de tejido. Si se fijan, ahí viene, en la parte superior viene la cutícula. Ok, viene la cutícula y luego viene la epidermis. Aquí viene la epidermis y luego la parte verde, la que le sigue. ¿Sí ven mi cursor? ¿Sí? Ok, la parte verde, entonces aquí viene ya el parénquima. Aquí viene el parénquima empalizado. El parénquima empalizado son células muy bien estructuradas de tal forma, de una forma
similar o todas uniformes, de modo que se van agrupando y se van empaquetando y van formando como paquetitos, por eso sí se llama, hagan de cuenta que los agarraron y los comprimieron y están todos acomodaditos. Pero también tenemos otro tipo de parénquima que es el esponjoso, que son células no con una forma definida y se van agrupando también y también van formando ese concentrado, se van agrupando, pero tienen una mayor cantidad de cavidades o de poros entre estas células. Los cloroplastos entonces están en el parénquima empalizado, están en la parte superior. Y en el centro, en el esponjoso, ahí encontramos todo el sistema conductivo. Ahí está, nos dice, aquí lo menciona como una vaina, donde tenemos los haces vasculares, el xilema y el floema. Entonces, por ahí están todos los tubos conductores que están en el centro, ¿verdad? En el centro de la hoja. Es muy fácil verlos así físicamente cuando tenemos una hojita en el embés de la hoja. ¿Sí saben cuál es el haz y el embés? El haz de la hoja es la parte más oscura, la parte que está por arriba, la parte que le pega el sol, que está más verde. Ese es el haz de la hoja. Y el embés es la parte que está en la parte inferior, a la que no le pega el sol, que está un verde más clarito. Ese es el embés de la hoja. Entonces, en el embés es mucho más fácil ver nuestro tejido vascular. Es más fácil ver los nerviecitos de la hoja, ¿verdad? Ahí los vamos ubicando mejor. Entonces, es importante que lo mencione. El peciolo, ¿saben cuál es el peciolo? El peciolo es la ramita. Pensando en que mi mano es la hoja, decíamos, este es el haz, este es el embés, y el palito que está conectando hacia la rama es el peciolo, es un palito muy chiquito. Ok. Entonces dice que tenemos, ahí como parte de la cutícula en la parte inferior, acá tenemos células oclusivas, estomas y células oclusivas. Y tenemos obviamente epidermis superior e inferior en ambas partes de la hoja. Entonces, y se ven algunos tejidos, decíamos, vasculares a través de la hoja. Entonces, no sé si lo puedo explicar con mi mano. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Entonces, déjenme ver que no puedo con esto. No sé cómo batallo. Ok, los tejidos fundamentales son los que siguen. Dice, los tejidos parenquimatosos están constituidos por células localizadas en la nutrición. Y tenemos 4. Bueno, sí, tenemos 4. Tenemos el parénquima, colénquima, clorénquima y el esclerénquima. Entonces, aquí dice dónde están localizados. ¿Qué dice Mariela? Dice parénquima, está en raíces, tallos y hojas. Su función es almacenar y hacer la fotosíntesis. Colénquima se hallan en los tallos y pecíolos. Sirve para sostener a la planta. Clorénquima está en la hoja y en algunos tallos. Su función principal es la fotosíntesis. Y en la esclerénquima se encuentran las cáscaras y partes duras de la semilla. También sostiene a la planta. Muchas gracias. Entonces, sí nos damos cuenta que sí están localizados estos tejidos en diferentes puntos, a pesar de que su función principal, que sea el de protección y sostén, de sostén, principalmente, va a variar, ¿verdad? Por ejemplo, la esclerénquima dice, se encuentran las cáscaras y partes duras de la semilla. Esa dureza, esa firmeza que tienen las semillas para protegerla está formado por este tipo de tejido. Entonces, el parénquima y el clorénquima sirven para la fotosíntesis, ¿verdad? Eso son su función principal. Y de más de sostén sería el colénquima y el esclerénquima.
Hay que checarlos, hay que anotarlos. En algunos vienen 3, aquí vienen ya los 4 bien definidos. Creo que en la tabla venían 3, parénquima, colénquima y esclerénquima. Y no teníamos la clorénquima. Para que lo chequen. Y luego ya viene la descripción de cada uno de ellos. Sí me gustaría leerlos porque es algo que regularmente ustedes no lo ven, ustedes son biotecnólogos. Entonces, sí ubicamos más las células animales que las vegetales, por lo tanto sí me gustaría que lo pudiéramos ver. ¿Qué dice Ana? ¿O quién me quiere ayudar? ¿Alguien de los que no? ¿Greisa? ¿Está por ahí? ¿Quién? Anaí. Ahí, adelante. Tejido fundamental. Es el tejido que constituye la mayor parte de la planta. Está formada por parénquima. Es un tejido poco especializado cuyas células han perdido la capacidad de dividirse. Se encuentra formando masas extensas en la corteza y médula de tallos y raíces, en la parte media de las hojas, la pulpa de los frutos y la parte interna de las semillas. Está formado por un solo tipo de célula con una pared delgada. Las células que forman en el parénquima están poco diferenciadas, son las más parecidas a las meristemáticas, por lo que se le considera precursoras del resto de células vegetales. Como sabremos, son capaces de recuperar su capacidad de división y dar lugar a nuevos tipos celulares. Muchas gracias. Entonces dice que son las más parecidas a las meristemáticas, ¿verdad? Son las que le siguen en maduración, por así, si lo tuviéramos así, en cuanto a qué tan madura es o qué tan especializada, pues es el que le seguiría. Todavía estas células tienen la capacidad de volverse a dividir y volver a dar nuevos tipos celulares. O sea, no son células viejas. Aquí viene igual una imagen donde viene la hoja. Aquí me dice el haz y el en vez, que es lo que les explicaba de la hoja. Y aquí viene el parénquima empalizada y el parénquima lagunar, que es lo que les trataba de explicar. Aquí se ve mucho mejor en esta imagen cómo es que se agrupan en la empalizada y en el lagunar hay una mayor cantidad de aire, de agua, algunas sustancias que están ahí entre una y otra célula. Entonces, no están totalmente agrupadas como la empalizada. Entonces, la lagunar están ahí un poco más distribuidas y con mayor cantidad de espacio entre ellas. Por ejemplo, aquí dice que tiene una gran cantidad, una cámara estomática, se forma una cámara estomática y por ahí están saliendo los estomas. Muy bien. Voy a avanzar a la siguiente, que dice del colénquima. Ricardo. Voy. Colénquima, formado por células vivas cuyas membranas están engrosadas en los ángulos de unión. Aparecen las zonas de crecimiento de los tallos jóvenes y de las ramas. Abundan las plantas. Casi no te escuché lo último. Abundan las plantas. También lo de... No te escucho. ¿Lo escuchan? No. No. No me oigo. No, como que se te va el audio. Se me hace que es la señal. Muchas gracias. Déjame ver si nos puede ayudar ahí por ahí Ernesto. ¿Sí estás, Ernesto? Sí, maestra. ¿Desde el principio? Sí, porfa. Ok. Colénquima. Formado por células vivas cuyas membranas están engrosadas en los ángulos de unión. Aparecen en las zonas de crecimiento de los tallos jóvenes y de las ramas. Abundan las plantas herbáceas. ¿Se pronuncia colla? Uh-huh. La soldadura o pegamento. Y enchima, sustancia con referencia
a la gruesa pared de las células. Sostén, fuerte y flexible. Morfológicamente es un tejido simple, homogéneo, constituido por un solo tipo de células, turgente, hinchado. Ahí le puse hinchado, ¿verdad? Entre paréntesis para que nos la imagen de turgencia. Turgencia es una célula o un tejido que se ve con una gran cantidad de agua, ¿verdad? También es flexible. Esta colénquima tiene flexibilidad. No sé, les puse ahí la etimología, que viene de cola y encima. Entonces, a mí no se me olvida, espero les sirva. Yo me acuerdo de colénquima, me acuerdo como que de la cola loca, por la palabra cola, y yo así lo ubico, se los estoy diciendo por si les sirve. Y ya me da idea de que es algo que está pegado, que me hace referencia a que todas las células están unidas y me dan esas características de sostén, me dan esas características de tener esa flexibilidad, pero siguen pegadas, siguen unidas. Entonces, aquí la tenemos en estas áreas café, color café, tenemos nuestra colénquima y se va a ubicar en diferentes áreas dependiendo de la planta que estemos mencionando. Miren, por ejemplo, en esta que está aquí, está en la parte exterior, ¿verdad? Está en la parte exterior de nuestro tallo. Este es un tallo como si lo hubiéramos cortado, y lo pudiéramos ver así de frente. Está en la parte exterior del colénquima. Y en esta otra planta que es la menta, está en las esquinas. Dice, ahí decía que lo podríamos tener en los ángulos o en las uniones. Entonces es la parte más fuerte aquí en esta planta. También es un corte de un tallo, pero lo ubicamos en las uniones o en las esquinas de la planta. Y acá tenemos una curvetácea, pero dice que este es el peciolo. Esta es la ramita que les decía que sostiene la hoja. Y también si tuviéramos un corte ahí, vamos a encontrar esta colénquima en cada una de los ángulos o de las partes de las uniones. Aquí lo vamos. No es un tejido continuo como es acá en este caso, en este otro tallo. Este es un peciolo. Entonces, para empezar, el peciolo pues no es perfectamente redondo, ¿verdad? Como lo podría ser un tallo. Entonces tiene estas pequeñas protuberancias que aquí se agrupa entonces el colénquima. Aquí vienen todas las partes, miren, aquí viene también donde tenemos el xilema, el floema, el parénquima, que es la parte interior. Si más o menos estamos ubicándolos, chicos, o estamos muy perdidos. Bueno. Y viene el esclerénquima, que es el Superman. Ahí les puse el Superman. ¿Por qué el Superman? A ver, ¿quién me ayuda? Yo mismo. Adelante. Esclerénquima. Es un tejido muy duro compuesto por células muertas de forma poliédrica o redonda, con membranas muy gruesas y lignificadas. Se encuentra en los huesos o las cáscaras de almendras, nueces, ciruelas o melocotón y formando largas fibras de plantas textiles como el lino, el cáñamo o el yute. Del griego escleros, duro, enchima, sustancia. Paredes secundarias engrosadas con lignina, soporte. Son células mueren al alcanzar la madurez. Si el vegetal se marchita, las células todavía pueden conferirle sostén. Muchas gracias, Alicia. Entonces, es el tejido más duro, ¿verdad? Es el más fuerte de la planta Por eso está Superman, porque Superman es la esclerénquima. Es el que puede sostener, es el que da la forma. Dice ahí, sabemos que se encuentra en las semillas, por ejemplo, en las nueces, todos los vegetales que ustedes vean, cualquier parte de la planta,
que ustedes vean que tiene una gran cantidad de fibra y es muy duro, tiene esclerénquima. Entonces, sí, también dice que si el vegetal se marchita, las células todavía pueden conferirle sustento. Ustedes han visto que cortan en el campo algún cultivo y después del tiempo sigue erguido, ¿verdad? La planta, la parte de la planta que quedó ahí en el suelo sigue así. A veces le quitan incluso nada más el fruto o alguna parte y toda la demás planta se seca y todo, pero sigue de pie. Si no hay otro factor que lo tumbe, la planta va a seguir de pie. Entonces se debe a este tipo de tejidos. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Ya vamos haciendo una definición más clara de los tejidos fundamentales. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, entonces empezamos con los tejidos de conducción. Ya dejamos a los tejidos fundamentales de lado. ¿Cuáles eran los tejidos fundamentales, dijimos entonces? Colénquima, esclerénquima, parénquima. Parénquima, colénquima y esclerénquima principalmente, que son los que mencionamos ahorita, ¿verdad? Sí. Y luego vienen los de conducción. Dice que están formados por células cilíndricas que se asocian formando tubos por los que circulan las sustancias nutritivas. Esto ya lo conocemos, que son xilema y floema. Dice que el xilema, lo voy a leer, se encuentra en los vasos leñosos que conducen agua y nutrientes desde la raíz hacia el resto de la planta. O sea que el xilema nada más va a fluir de la parte inferior hacia arriba. ¿Sí? Mientras que el floema dice que se encuentra, híjole, no veo, en los vasos liberianos. Distribuyen el azúcar elaborada por la hoja durante la fotosíntesis y el resto del vegetal. Quiere decir que el floema entonces va a tener una función o una circulación doble, que es desde la base hasta arriba, y también desde arriba puede tener una fluctuación de todas las sustancias, ya que dice que distribuyen el azúcar a través de la planta. Entonces va en ambas direcciones. Mira, aquí viene una imagen donde vienen las diferencias entre xilema y floema. Dice, a ver, es que me molesta mucho esta ventanita. Dice que el xilema transporta en un solo sentido, transporta agua y minerales, y ahí vienen ya el agua y los minerales con azul y con verde. Y no hay paredes entre las células, las cuales están muertas, y las paredes son de lignina. ¿Sí? Hablando de xilema. Mientras que el floema transporta agua y alimento, que son el azul y el verde. Las células tienen las paredes con perforaciones y están vivas y transportan en ambos sentidos. Entonces, decíamos que el xilema tiene los vasos leñosos o las células muertas, ¿verdad? Y nada más desde abajo hacia arriba, mientras que el floema, con ayuda de los vasos liberianos, aquí sí transportan sustancias de la fotosíntesis o algunos minerales también de la parte del suelo, de las raíces hacia arriba. Entonces se va a mover el agua y el alimento por toda la planta. Mientras que acá los minerales, estos son nada más, el xilema pues trabaja con los minerales nada más que absorbe la raíz hacia la planta. Esa es la principal diferencia. Una nos va a transportar agua y minerales y la otra agua y el alimento ya complejo, ya procesado, ¿verdad? Yo se me hace que esta imagen está muy padre, que con esto ustedes sí lo pueden ubicar perfectamente. No sé qué digan. ¿Sí, Sergio? No te oigo. Sí, maestra. Sí, sí. Ok, ¿me ayuda, Sergio, con lo que sigue? Con ese pequeño parrafito que está ahí. Sí. Tejido vascular, floema y xilema. Son tejidos vasculares de las plantas traqueófitas, es decir, plantas portadoras de vasos que realizan el transporte de savia en los organismos vegetales. Pteridofitas, gimnospermas,
angiospermas, comunicado el sistema radicular a las estructuras foliares, intermediaria por el tallo. Ambos son conductores de savia. Ok, muchas gracias. Entonces, es la función principal, ¿verdad? La conducción de los tejidos vasculares. No nos confundimos, xilema y floema, nada más hay que ver qué transportan cada uno y las direcciones de estos. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No, vamos viendo. Hay que irlo definiendo. Tejidos de protección, dice tejidos protectores también llamados tegumentos. Es muy común que siempre los encontremos en la literatura como tegumentos. Entonces son la parte exterior, ¿verdad? Dice, están formados por células que recubren el vegetal y lo aíslan del exterior. Y hay dos clases de tegumentos. Entonces, híjole. Aquí viene el tegumento epidérmico y el suberoso. Ahorita me preguntaban por el suber. Dice, el epidérmico cubre superficies externas que contienen celulosa y ceras que son impermeables al agua y protegen al vegetal. Y el suberoso está localizado en ramas y troncos. Y dice aquí, híjole, el suber o felema es un tejido muerto que protege a otros tejidos interiores de una planta de la desecación, daño mecánico, insectos y herbívoros. Está formado por células muertas cuyas paredes están impregnadas con suberina. De este modo ofrece protección mecánica y al mismo tiempo constituye un buen aislador térmico, ya que sus cavidades celulares están llenas de aire. El suber junto con el cambium suberoso y el floema constituyen la corteza del tronco. Entonces, hay que checar la diferencia de estos dos tejidos de protección, ya que el epidérmico, decíamos, tiene se forman como ceras, se forman en el interior y, en el exterior, y van a dar esa protección, pero son tejidos más jóvenes, mientras que el suberoso lo encontramos ya en tejidos más viejos, como en ramas, en troncos. Y dice que sí les ayuda mucho a controlar temperaturas, les ayuda a mantenerse aún así permeable y que permita el traspaso del aire, pero también les da protección incluso contra insectos, contra plagas. También es importante este tipo de tejidos. Ok, entonces aquí empezamos a diferenciarlos, cada uno de ellos, y viene primero el tejido dérmico. No sé quién está por ahí, como tienen todo apagado. No los veo. Abril, ¿estás por ahí? Sí, mis. Tejido dérmico. Epidermis. El tejido epidérmico vegetal es aquel que forma la cobertura más exterior del cuerpo de la planta. Comprende las células epidérmicas, los estomas y los apéndices epidérmicos, los tricomas y los vellos. La epidermis es la capa más exterior del cuerpo primario de la planta. Está elaborada de células largas, arregladas de manera compacta para formar una capa continua. La epidermis usualmente tiene una sola capa. Las células epidérmicas son parenquimáticas, con una pequeña cantidad de citoplasma que recubre la pared celular y una vacuola grande. La cubierta de la epidermis a menudo está arropada con una capa gruesa de cera, llamada cutícula, que previene la pérdida de agua, y la cutícula no existe en las raíces. Ok, ¿qué entiendes ahí? ¿Qué es la epidermis con tus palabras? Como si fuera una capita protectora, ¿no? Uh-huh.
Una capa protectora. Ya decíamos de qué lo protege, ¿verdad? ¿De qué lo protege, Abril? ¿De qué protege a la planta? ¿Están dónde? ¿En las hojas? ¿En los tallos? ¿En las raíces? ¿Dónde estará la epidermis? ¿Alguien echa la mano? ¿Está en todo el vegetal la epidermis? Por lo que yo entendí, sí estaba en toda la planta y le ayudaba de plagas, herbívoros, clima. Ok, decíamos que podría tener algunos puntos abiertos, ¿verdad? Para, como en la célula, como cualquier célula que tiene que tener contacto con su exterior. Entonces, estas células también estos tejidos también nos permiten ese intercambio. Sin embargo, da una protección. Y sí está en toda la planta, el tejido dérmico. Maestra, una pregunta. Y por ejemplo, en esa diapositiva, ¿a qué se refiere con la cutícula? ¿O cuál sería como que la función de la cutícula en la epidermis? Acuérdense que es el punto de crecimiento. No sé cómo podremos relacionar. Es la parte exterior, en la planta es la parte exterior, pero a mí, si lo pensamos en tejido animal, o bueno, si lo pensamos en nosotros, en las uñas, por ejemplo, ahí ubicamos muy bien la cutícula, ¿verdad? Sí. Entonces, es la parte que son células más nuevas que se van especializando y formando este tejido. Estas están en el exterior de la hoja, en el exterior de la planta. Entonces, están arriba de todo, del epidermis. Entonces, la cutícula es una pequeña parte de células nuevas que están dentro del epidermis o formando parte de, y que se van especializando para formar este tejido. No sé si muy bien. Sí, ya más o menos ya lo entendí. Gracias. Si estamos de acuerdo con la cutícula, chicos, ¿qué es la cutícula? Búsquenlo en internet, todo lo que ahorita están ahí rápido, tienen forma de googlearlo, en todas las ocasiones. Pues, ¿qué dice la cutícula? ¿Alguien ya lo hizo? Para que nos saque de dudas, a lo mejor seguimos con dudas. ¿Qué es la cutícula? Porque aquí nada más dice que es una capa gruesa, ¿verdad? En el exterior de la hoja. Yo lo relaciono más con tejido nuevo que va formando esa epidermis. ¿Qué dice ahí? ¿Nadie? ¿Están dormidos o qué? A ver, chiquillos y chiquillas. No, ¿cuáles chiquillos? Están muy grandes. ¿Qué dice de la cutícula? Nadie. Que es una capa gruesa de cera que previene la pérdida de agua. Ok. ¿Qué más dice? Que no está presente en las raíces. Y provee una barrera protectora. ¿Por qué creen que no esté presente en las raíces? Tienen que estar en contacto. Porque es tejido nuevo, ¿no? Están disponibles. El paso del agua también. Tienen que ser más permeables, ¿verdad? Tienen que absorber. Entonces, si tuviéramos esta cera en la raíz, pues no sería tan fácil el intercambio de sustancias y de nutrientes o la absorción. En cambio, en las hojas, por ejemplo, pues ahí sí lo ubicamos muy fácilmente. En el haz de la hoja están en cantidades más importantes que en el envés. Nosotros hay algunas plantas, no todas, pero hay algunas plantas que se ven hasta brillosas, que se ven las hojas muy brillantes y es esta capa de cutícula. Sí, ¿cuáles? Los truenos, sí, ¿verdad? Los truenos
tiene un brillo importante con respecto al en vez de la hoja en el haz. Y algunas otras plantas, por ejemplo, no puedo decir lo mismo del maíz, esa tiene cantidades más similares. Pero, por ejemplo, en los truenos, si los han visto, si les parece que tenga esta capa más visible. ¿Sí saben cuáles son los truenos? ¿O estoy hablando como...? No, Yo sí sé. Los que están ahí en la universidad, en la orilla de las banquetas, o en las escuelas o en las casas que están así, que los pongan así en forma cuadradita. Son puras hojas. Como si fuera como una tipo pared, Ajá. como una barrerita. ¿Sí los han visto? ¿Sí saben cuáles dice Alicia? Sí. Sí, ya. Sí. Y ya Bien. supe. De hecho, hay árboles también. Pues bueno, entonces a lo que me acordé de eso es porque son muy brillantes en la parte de las de la hoja. Y ahí lo podemos ubicar bien. Avanzo, porque se nos va el tiempo. Bueno, a ver si me deja. Esto, no sé qué pasa. Ahí está la peridermis. ¿Sí? ¿La que seguía? Sí. La epidermis y la peridermis. ¿Qué dice que es la peridermis? Enciendan sus cámaras, chicos. ¿Ya se durmieron? ¿Ya se aburrieron? Díganme. Yo leo, maestra. Adelante. Dice, la peridermis es el tejido de protección secundario que reemplaza a la epidermis en tallos y raíces que tienen crecimiento secundario. Tiene una función protectora y como se observa en el esquema, la forman el cambium suberoso o felógeno, la felodermis y el suber. El felógeno, que deriva de la diferenciación del parénquima, colénquima o epidermis, produce hacia afuera, suber y hacia adentro felodermis, causando el crecimiento en grosor de tallos y raíces con estructura leñosa, y con ello la ruptura y posterior desprendimiento del epidermis. Ok, muchas gracias, Alberto. Entonces, la peridermis dice que es ya el tejido secundario, ¿verdad? Que va a reemplazar a la epidermis cuando la planta ya es más madura. Cuando la planta ya empieza a tener tejidos ya formados más rígidos, cuando empieza a ser más vieja. Entonces, ayuda a engrosar el tallo y las raíces. Por eso se van formando estas capas y cada vez vamos a pensar en un tronco, pues va ensanchando un poco más debido a estas capas. Sí lo ubicamos bien. Por ejemplo, aquí está la peridermis, miren, aquí en esta imagen, y son diferentes capas, ¿verdad? Aquí viene el suber, viene la felodermis y el cambium suberoso. Son diferentes capas que se van formando conforme las células van madurando y va haciendo a un lado la peridermis. En algunos casos se hace muy, muy delgadita. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Dani? ¿Chido? ¿Más o menos? ¿Sí, maestra? ¿Me escucharon? Es lo que se ve, ¿no? Cuando parten un tronco y se ven como las capas del tronco donde se va haciendo más grande, como se ven como capítulos. Se parece a esta imagen. De hecho, en algunos árboles, sabemos que cuando los talamos, cuando los cortamos, de acuerdo al número de anillos, es la cantidad de años del árbol, ¿verdad? Entonces, esos tejidos que se alcanzan a observar o esos anillos, son capas de peridermis que se van formando y de epidermis también. Bueno, la epidermis está en el exterior, pero que se van formando mientras más va madurando el vegetal. Ya cuando están plantas muy maduras, pues ya se forma más el suber y ya son plantas más leñosas.
pero en plantas pequeñas, pues veríamos algo así parecido a lo que está aquí en el esquema, o en plantas jóvenes. Miss, yo tengo una duda. Dígame. ¿Esas capas crecen de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? A ver, Anaí, pégate un poquito más al micro o súbele, porfa, que casi no te escuché. ¿Ahí me escucha? ¿Sí? Ok, que si esas capas se van generando de adentro hacia afuera. Sí, es que se van desplazando y van cambiando en grosor, van aumentando la cantidad de células y las capas van creciendo o van engrosando. Y en un orden, por ejemplo, la epidermis, decíamos que está dentro de la epidermis, está en la parte interior, de modo que la cantidad de células va creciendo y va engrosando estas capas. No sé si me puedo explicar, pero tiene orden en cuanto a la posición de la planta, en cuanto al tejido, si es un tallo, si es una raíz, si es una hoja, pues obviamente van a tener grosores diferentes, incluso posiciones diferentes. Acuérdense lo que veíamos, por ejemplo, del parénquima, que estaba localizado en diferentes puntos, dependiendo del tejido que estemos, o de la planta que estemos hablando. Entonces, no están conformados igual, sin embargo, todos estos tipos de tejidos, todas las plantas lo van a tener. No sé si me alcanzo a explicar. Sí. ¿Qué opinas, Hugo? ¿Sí me alcanzo a explicar? Sí, maestra. Gracias. ¿Sí quedó más o menos claro, Anaí, o muy claro, un poquito claro? Sí me quedó claro, solamente tenía la duda de cómo se desarrollaban, pero ya, sí quedó muy claro. Gracias. Okay. Gracias. Vayan diciéndome, chicos, porque igual y entiendo quiero entender que ustedes también lo hacen y estoy hablando en el aire. Ok, entonces hablábamos de los órganos de la planta y decíamos que los órganos de la planta son las partes fundamentales o principales de esta misma. La raíz es un órgano, la hoja es un órgano, el fruto es un órgano que nos pudiera ser más familiar como un órgano, ¿verdad? Ya que tiene diferentes partes. Entonces, todas estas partes, raíz, tallo, hoja, flor, fruto, son considerados órganos de la planta, ya que tienen tejidos particulares y células muy especializadas para unas funciones bien definidas. Es como nosotros decíamos alguna de las clases pasadas, pues tenemos el corazón que no tiene para nada las mismas funciones que una célula epitelial o que una célula células iguales a las del páncreas, pues no son para nada iguales, sus funciones son totalmente diferentes. Así es aquí. Las raíces no tienen parecido a las células de las hojas o la de la flor, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere con los órganos de las plantas, que nos quede muy, muy bien ese concepto. Bueno, y ya aquí empieza a hablar un poquito de la germinación, que creo que ya lo tocamos. ¿Me ayudas a leerlo rápidamente? ¿Alguien que me ayude a leerlo rápidamente, nada más para no dejarlo adelante, Hugo? El proceso de germinación se inicia cuando el agua penetra al interior de las células embrionarias, que entonces aumentan de volumen y algunas comienzan a alargarse. El crecimiento en longitud que esto ocasiona en el embrión hace que la raíz, posteriormente el tallo y en ocasiones las hojas embrionarias salgan de la semilla. Se inicia el crecimiento de la nueva planta de los dos medios, el suelo y el aire. Ok, entonces, nosotros podemos tener una semilla ahí guardada por mucho tiempo. ¿Es verdad o no es verdad? Podemos tener una semilla ahí guardadita y en 5 años la sembramos y sale una planta. Es verdad. Es verdad. No así con todas las semillas, ¿verdad? Es decir, va a variar en función de qué semilla es, qué calidad, qué variedades, porque ya la mayoría son comerciales. Entonces, en teoría sí podemos tener una célula guardadita y en cuanto le demos las condiciones tierra, agua,
pues va a empezar a germinar. Pero mientras más años pasen, ese potencial de germinación va a ser menor. Entonces no es lo mismo sembrarla en un año que 5 años, 10 años después. 5 años, 2 años, 5 años, 10 años, pues su porcentaje de germinación va a disminuir. Entonces, ¿Y eso a qué se debe, Miss? ¿eso a qué se debe? Que es una célula, la semilla, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, la célula está en estado, se supone que está en estado latente, es decir, no realiza sus funciones hasta que no tenga contacto con agua. Cuando el agua penetra la semilla, la célula se reactiva y empieza la germinación. Pero si pasa tiempo y la semillita está ahí, y no pasa nada, entonces sí se va haciendo vieja a pesar de que no realice sus funciones. O sea, el tiempo sí va pasando para la célula, a pesar de que esté contenida, de que esté ahí en ese estado latente que les mencionaba. Entonces, se va haciendo vieja y su porcentaje de germinación pues va a bajar. Entonces, es decir, si nosotros tenemos 1000 semillas y las sembramos el primer año, pues a lo mejor tenemos un porcentaje de germinación del 98%. Pero si tenemos esas 1000 semillas y las dejamos por 5 años, a lo mejor nuestro porcentaje de germinación va a bajar a un 70%. Es un ejemplo que se me ocurre. Entonces, sí se hacen viejas las semillas a pesar de que no estén haciendo sus funciones, la célula no está realizando sus funciones totalmente, porque sigue estando viva. Esa célula sigue estando viva y no realiza algunas otras funciones, pero hay funciones vitales que sí sigue realizando a través del tiempo. No sé si me alcanzo a explicar. Díganme, por favor. Sí, Miss, gracias. Entonces, primero, decíamos, ¿qué pasa con la germinación? Primero, lanza una, la raicita, ¿verdad? Empieza con la raíz, penetra al suelo y una vez que ya está bien fijada, bien implantada, empieza a crecer el tallo y ya posteriormente pues se van formando las hojas. Este es el proceso natural de una germinación de la semilla, ya cuando tiene las hojas. Todo eso lo hace con la energía que está contenida en la semilla. Hasta que ya tiene hojas, ya empieza entonces ahora sí con la absorción de luz, ya tiene las raíces para absorber nutrientes, pero todo ese proceso de germinación es con la energía que está contenida dentro de la semilla. Nada más con ponerle poquita agua y se activa ese proceso. Ok, y luego ya viene cómo va creciendo la planta, cómo se va dividiendo las células, cómo se alargan, cómo gracias a la mitosis se van reproduciendo o dividiendo, y todo cómo se va haciendo la diferenciación de estas células. Ya mencionamos que había células que tenían esa totipotencia y había células ya más específicas. En cuanto a la diferenciación, pues aquí tenemos una célula indiferenciada, una célula nueva, y primero pues obviamente crece, ¿verdad? Esta célula, y luego ya hace su división. Cuando hace esta división, tiene célula que sigue siendo indiferenciada, células nuevas, y otras células que ya se diferencian, que ya van encontrando el camino o sabiendo cuáles son las funciones particulares que debe de tener. Entonces aquí se ve en la imagen cómo las verdes están totalmente indiferenciadas y las azules ya tienen una función particular. Entonces, las células indiferenciadas vuelven a crecer, vuelven a dividirse y vuelve a hacer el mismo procedimiento. De modo que en las plantas siempre vamos a tener estas células que aquí vienen marcadas como verdes, que están indiferenciadas, pero también a su vez
conforme va creciendo la planta y se van dividiendo las células, pues también tenemos células que ya tienen funciones particulares. Siempre lo vamos a tener así. No sé si se explique con el diagrama. ¿Dónde encontramos estas células indiferenciadas, chicos? ¿Los meristemas, maestra? En los meristemas apicales, en los meristemas axilares. ¿Dónde más? En las raíces, ¿verdad? En las puntas de las raíces. Entonces aquí vienen algunas, dice, varios tipos de células madre que están en los meristemas apicales. Entonces los meristemas apicales son los que están en la punta de la planta, en la parte superior. Y aquí vienen algunos nombres de célula madre. Dice célula madre de cilindro vascular, célula madre cortical endodérmica, célula madre radical epidérmica y célula madre columela. No vamos a entrar tanto en la diferenciación de células madres, pero obviamente cada una tiene potenciales diferentes, ¿sí? Para formar tejidos diferentes. Entonces, todos este tipo de células están, por ejemplo, aquí dice en el meristemo apical. Apical radical, perdón, no leí arriba. Que son apicales radicales, que quiere decir que están en la raíz, ¿sí? Son los ápices de la raíz. Y son todas estas. Entonces, tiene para formar tejido vascular, tiene para formar epidermis. Entonces, ahí vamos especializando un poco más cuáles son las células madres contenidas en cada uno de estos meristemas. Y hasta ahí llega la presentación. Se las voy a subir. Híjole, ya son las 9:07. Me fue muy larga. Yo quería avanzarle con lo de su trabajo. Les voy a pedir, por favor, ya les había dicho que tuvieran a la mano su evidencia, ¿verdad? Para que me lo platicaran con respecto a lo de la preparación de medios de cultivo. Les voy a pedir ahora, ya no voy a alcanzar, mañana tienen clase a las 7:30. O sea, tienen otra. No es cierto, soy yo la que tengo que ver. Porque supone que tienen ustedes clase conmigo. Entonces soy yo la que tendría que ver si está disponible el link de Zoom para podernos ver. Déjenme lo checo con la doctora Tania, porque nos está faltando ahora sí lo de preparación de medios de cultivo y me gustaría que participaran. Les había dicho que quería que 2 o 3, pero si hay oportunidad nos vemos mañana 1 hora, no las 2, igual a las 8:20. Nos vemos 1 hora para avanzarle con eso. Pero me gustaría que ustedes me platicaran, obviamente voy a leer sus trabajos, obviamente los voy a revisar, pero sí me gustaría que los demás miembros del salón pues pudiéramos tener una mayor información. Y la mejor forma, creo yo, es que ustedes mismos nos lo platiquen y nos vayan diciendo qué encontraron con respecto a la preparación de medios. Sabemos que tenemos una gran cantidad de medios de cultivos que podemos utilizar. Entonces, para ser específicos en cuanto a este cultivo, al limón, ¿cuál medio voy a utilizar? Para la fresa, ¿cómo le puedo hacer? Yo sé que tengo diferentes estrategias para la fresa o diferentes estrategias para el pepino, pero yo investigué y encontré esto. Es que nos vayan platicando así algo muy, muy particular. Entonces, les voy a pedir que lo chequen y yo más tardecita, ahorita hablo con la doctora Tania para ver si no hay problema que nos veamos mañana 8:20. ¿Les parece bien? ¿Sí? Nomás que me quedó una duda. Dígame. ¿Tarea de la elaboración de medios de cultivos o la que acabamos de hacer el viernes? La que acaban de hacer de evidencia, bueno, en ambas venía, ¿verdad? Pero la que acaban de hacer de evidencia tienen un cultivo particular donde definieron la metodología y cómo iban a hacer la preparación del medio cultivo para la planta que ustedes hayan elegido. No, eso es ¿Alguien más quería decir algo?
¿No? Bueno, ahorita les aviso por Zoom si nos vemos o les dejo trabajo mañana. ¿Sí? Sí, maestra, está bien. Un ratito más. Sí, Miss. Y Órale, Miss, que pues. tenga buen día. Dudas, porfa, pónganse a leer de esto, de la célula, ya se les olvidó, no se les debe de olvidar, chicos. Porfa. ¿Sí? ¿Ya se despertaron? ¿Tienen clase? ¿Tienen clase? No, Miss, a mimir. No, es dormir, hombre. Yo así bien apurada porque ya van a clase y nada, que se quieren dormir. Sí, Miss, ya. Vamos a clase. Vamos a clase, maestra. Bye, Miss. Cuídense mucho. Nos vemos. Bonita Igual. semana. Adiós, Miss. Igualmente, Miss, bye.